Buenos días, a modo de introducción, mi compañera Stephanie Carolina Morales Chávez y yo, Adriana Beatriz Montano Cañas, conformamos el grupo número 47 de seminario y le vamos a hablar sobre el herpes virus tipo 5, 6, 7 y 8. Como modo de dar un poco de introducción, están los tipos 1 y 2, que son el herpes simple, y ya empieza después el tipo 5, 6, 7 y 8. Esos tipos de virus pertenecen a la familia Herpesvirae y que esta familia contiene únicamente el género herpes virus. A esa familia es perteneciente estos cuatro tipos de virus y comparten ciertas características juntos. Para empezar, que tienen una morfología típica con una cápsula icosaédrica de 162 capsómeros y que está recubierta de una envoltura viral. También tienen un genoma que comprende una molécula de ADN de 120 a 250 y como última característica que estos virus tienen una fase reproductiva en donde la infección del virus se liberan muchas proteínas virales, pero esta fase es seguida por una fase de latencia, en la cual este genoma está presente en las células del huésped ya de por vida. Entonces, el genoma está en las células del huésped de por vida, que es lo que le llamamos fase de latencia, y esa puede reactivarse y es donde cuando sucede la reactivación empieza el virus a generar esas proteínas virales y a convertirse ya más infeccioso. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre, empezando por el citomegalovirus humano o el herpes virus humano 5. Y como había mencionado antes, pertenece a la familia Herpesviridae, a la subfamilia Beta Herpes viridae. Y este se clasifica como herpes virus humano 5. Su nombre, ¿por qué? Porque a las células que infecta las aumenta de tamaño. Por eso el nombre es citomegalovirus. Posee lo que es la estructura típica de la familia, como ya había mencionado antes. Tiene un diámetro, sus partículas como de 180 a 200 milímetros y presenta un core denso. El citomegalovirus cuenta con ADN de doble hebra, 4 clases de mRNA. Cuenta también con una cápside proteica y una cubierta lipoproteica. A modo de continuar con la descripción de este agente, se replica lo que es en el núcleo celular y puede originar lo que es una infección lítica y productiva o también una infección latente, que es lo que mencionaba, que el genoma del virus sigue en las células infectadas, pero pues está en su fase de latencia hasta que sucede una reactivación. Tiene, claro, sus propiedades biológicas determinadas, y su replicación se acompaña de lo que son unas inclusiones intranucleares, que ya voy a profundizar eso más adelante, y unas citoplásmicas más pequeñas. Continuando con la descripción de este virus, vamos a hablar sobre particularmente la descripción de la enfermedad. El nombre de este virus se deriva por su particularidad de agrandamiento celular, como ya había mencionado, citomegalovirus, y también por las inclusiones que dejan los tejidos infectados. Son las inclusiones citomegálicas que aparecen en el núcleo celular de los tejidos que infectan. Estas inclusiones son las denominadas en ojo de búho, que se pueden ver en ciertas tinciones histológicas. Aquí está una imagen donde se pueden observar. Y a modo de continuar con la descripción de la enfermedad, voy a hablar un poco de su transmisión. Este virus se puede encontrar en lo que es la leche, la saliva, heces y orina, y pues no se propaga fácilmente. Se necesita un contacto repetida, una exposición íntima repetida y muy prolongada para lograr pues su transmisión. En la adolescencia hablamos de que en la niñez el virus puede transmitirse en lo que es por la leche, a veces la saliva,
por heces y orina, más que todo en guarderías, pero ya hablando que en la adolescencia, en los adultos, el citomegalovirus pues se transmite sexualmente, ya que este puede mantenerse latente, entonces es asintomático por su propagación asintomática en el semen o en las secreciones cervicouterinas. Entonces estamos hablando de que varones y mujeres sexualmente activos pueden tener anticuerpos detectables contra lo que es citomegalovirus, porque puede ser que en algún momento lo tuvieron y no se dieron cuenta porque, como mencioné, es asintomático en algunas personas. Y también cabe mencionar de que las personas pueden tener varias cepas simultáneamente, o sea, que a la vez pueden tener varias cepas de este virus. Una vez que el virus ha sido infectado, es posiblemente de que sea portador del virus toda la vida. Esa enfermedad, como ya mencioné, suele ser asintomática, silenciosa, pero al darse una reactivación después de que el virus ha estado latente en las células, se da por un deterioro a la inmunidad. Entonces, eso es por un deterioro a los linfocitos T. En pacientes, por ejemplo, que han recibido un trasplante, se puede dar una reactivación por citomegalovirus, o en pacientes inmunodeprimidos puede darse también una reactivación por citomegalovirus. Continuando, voy a hablar sobre la epidemiología y distribución de esta enfermedad. Tenemos aquí que el citomegalovirus presenta distribución mundial y dice que los numerosos estudios de seroprevalencia realizados han demostrado que el 40 al 90% de adultos en países desarrollados presentan anticuerpos, mientras que el 100% de pobladores de áreas en vías de desarrollo es seropositivo. ¿Esto por qué? Dando a modo de ejemplo que en Estados Unidos aproximadamente el 1% de los recién nacidos está infectado por citomegalovirus. Ahora, ese porcentaje es mucho más alto en países menos desarrollados o en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque dice aquí que en vías de desarrollo pues hay más seropositividad, pues ya que el hacinamiento y la falta de higiene o la deficiencia de higiene personal favorecen la propagación de esta enfermedad, de lo que es este virus. Entonces, muy posiblemente en países en vías de desarrollo no hay un completo hacinamiento de aguas o, como menciona, no se tiene una buena higiene personal, ya que pues este virus se transmite por la leche, por saliva, posiblemente no hay una muy buena educación, hay padres que besan a los hijos y ahí puede haber una transmisión. Hablando de las transmisiones, se, se ha comprobado que pues este citomegalovirus es mucho más frecuente en niños en guarderías. Entonces un niño se adquiere el virus y pues se lo va a pasar a otro niño. Claro, como había mencionado, se necesita un contacto prolongado para poder adquirir. Ahora, ¿qué sucede? Después este niño que está infectado puede llegar a infectar a una mamá embarazada y de ahí la mamá embarazada puede llegar a infectar al feto. Hay que recordar que este virus también está en la leche. A modo de datos, puede ser que un niño introduce el citomegalovirus en su hogar. Entonces, esto significa que, ya que es el hogar, las personas con las que convive, el 50% de la familia va a experimentar una seroconversión en los primeros meses. Continuando, con la exposición, voy a hablar acerca del reservorio. Pues el reservorio es únicamente para el hombre, el ser humano es el único reservorio para el citomegalovirus. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 3 a 12 días desde el momento de pues que se adquiere. Ha estado una exposición constante y suceden de 3 a 12 días para su periodo de incubación, y el periodo de transmisibilidad pues es una vez el individuo ha sido infectado, probablemente va a ser portador toda su vida hasta que sea una reactivación del virus y este sea más contagioso.
Hablando de la susceptibilidad de esta enfermedad, tenemos que las personas que son más susceptibles pues, a adquirir lo que es el citomegalovirus, tenemos los pacientes homosexuales, pues casi que habitualmente el 100% de los casos son positivos. ¿Por qué? Porque hablamos que también se puede encontrar en lo que es el semen y dada una constante exposición, pues se puede infectar. Otras personas que son susceptibles, estamos hablando de los fetos por infección primaria, se puede infectar la madre, como ya había mencionado, y por consecuencia, pues lo que es el niño, el recién nacido, o el feto en el embarazo. También cabe mencionar que son susceptibles, hay una alta incidencia lo que es en la infancia, pues porque como hablamos los niños, se puede ser que un niño tenga el virus y pues no son quienes se van a andar cuidando, el virus está en la saliva, los niños pueden jugar, no tienen suficiente higiene con ellos mismos, por lo mismo de que son niños y puede darse la infección entre ellos. También tenemos que un receptor de trasplante de órganos puede ser una persona muy susceptible a esta enfermedad y también una persona inmunocomprometida. Con eso estamos hablando de alguien que tenga SIDA, que tenga VIH, entonces puede ser muy susceptible a contraer lo que es esta enfermedad. Dentro de la patogenia tenemos que los mecanismos patogénicos propuestos son acción citopática directa, ocurre un daño tisular mediado por el sistema inmune. Acordémonos que ataca los linfocitos T y produce interferencia con la respuesta inmune al atacar los linfocitos T, produce el agrandamiento de las células y lo que es las inclusiones citomegálicas. Continuando, está lo que es el cuadro clínico, que en este hay 3 síndromes clínicos. Está la enfermedad perinatal y de inclusión por citomegalovirus. Empezando esta es la inclusión por citomegalovirus en los recién nacidos y ese se caracteriza por ictericia, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, por púrpura, por microcefalia. Hay calcificaciones periventriculares del sistema nervioso central, hay retraso mental, hay discapacidad motriz, hay hipocausia en menos del 50% de los lactantes con síntomas al nacer. La mayoría de los lactantes con esta infección congénita pues no manifiesta síntomas, pero las deficiencias neurológicas pueden aparecer después. De estas deficiencias puede incluir la sordera en un 15% y retraso mental de un 10 a 20%. Ahora, tenemos la infección en personas con buena respuesta inmunitaria. La infección se caracteriza por, ya la infección aguda se caracteriza por fiebre, malestar general, hay mialgias, hay astralgias, hay esplenomegalia, hay faringitis exudativa, hay linfadenopatía cervical, que lo que es la linfadenopatía cervical y la faringitis exudativa son un poco comunes, pero pues siempre puede haber. Y a menudo se observan lo que son exantemas, incluido el macular típico, que es después de la exposición a la ampicilina. Los síntomas duran en un promedio de 7 a 8 semanas. Luego tenemos lo que es la infección en individuos inmunocomprometidos. Estos muestran un gran espectro de enfermedades, incluidas las del tubo digestivo, por ejemplo, una colecistitis aguda, enfermedades renales o del sistema nervioso central. Continuando, para el diagnóstico de laboratorio se pueden realizar diversas pruebas. Tenemos una prueba serológica que detecta el anticuerpo IgG o IgM. Tenemos aislamiento en cultivo de fibroblastos humanos. Está la Nested PCR, que hay que hace una amplificación de DNA viral. Y está la PCR en tiempo real, que es una amplificación y detección simultánea del DNA viral. Ahora, ya entrando en lo que es en el diagnóstico diferencial, podemos encontrar lo que es el virus de Epstein-Barr, que tiene algunos síntomas y signos,
produce linfadenopatía, fiebre, faringitis o amigdalitis, esplenomegalia, dolor faríngeo, malestar general, cefalgia, dolor abdominal, escalofríos, náuseas y vómitos. Este virus lo que hace es pues afectar los linfocitos. Continuando, está también el virus del herpes humano 6 o pues lo que es HHV6 en la abreviatura. Este es un virus linfotrópico de célula B que constituye la causa principal de exantema súbito, lo que es roceola. Y pues está la clasificación de A y B. Ahora, como a modo de resumir todo, pues tenemos que los signos o síntomas que comparten estas enfermedades en el diagnóstico diferencial está la fiebre, que también la produce el VIH, la adenopatía, el dolor de garganta, los linfocitos atípicos, y aquí se encuentran las diferencias, por ejemplo, el virus del herpes humano 6, sea en una edad mayor, pues aquí el VIH produce exantema difuso y el citomegalovirus pues se da hay una mayor duración de la fiebre. Entonces, pero aquí tenemos los signos que comparten y cómo podemos diferenciar pues lo que es este diagnóstico diferencial. Tenemos el tratamiento para el citomegalovirus humano que se puede utilizar ganciclovir y lo que es el foscamen, que son muy efectivos para el citomegalovirus, aunque estos pueden llegar a presentar pues lo que son efectos adversos. Las complicaciones, dentro de las complicaciones de esa enfermedad puede incluir daño a la mucosa gastrointestinal, encefalitis, hepatitis grave, pues trombocitopenia en ocasiones en algunas personas y también síndrome de Guillain-Barré, pericarditis y miocarditis. El pronóstico, pues en pacientes que están gravemente comprometidos, puede llegar a tener una enfermedad que afecte la retina, los ojos, los pulmones, el tubo digestivo o lo que es el sistema nervioso central. Para la prevención y el control, pues la prevención de la infección por citomegalovirus es difícil, pues dada su forma de transmisión. Entonces, por ejemplo, es por medio de la leche, no se le puede decir a la mamá que pues no le debe lactar a su bebé, o es por la saliva en niños para andar cuidando, como mencionaba, niños en alguna escuela, en alguna guardería, pues está muy difícil y pues no hay avances en ninguna vacuna para lo que es el control del citomegalovirus. Gracias. Va a continuar mi compañera con el herpes virus humanos tipo 6. Mi nombre es Estefany Carolina Morales Chávez, pertenezco al grupo teórico 03. Estaré hablando acerca del herpes virus número 6, también conocido como exantema súbito. Descripción del agente. Decimos que el herpes virus humano 6, que es otro miembro de la familia Herpes viridae, es el agente causal del exantema súbito. Es considerado en la actualidad un patógeno emergente en la población de individuos inmunocomprometidos, principalmente en lo que son trasplantados y pacientes con SIDA. La causa más común del exantema súbito, como ya lo dije, pues es el herpes virus humano 6. Este también puede dividirse en los subtipos herpes virus 6A y herpes virus 6B. Ahora se sabe que gran parte de las infecciones por este virus en los seres humanos son causadas por el herpes virus 6B, pero también se presentan casos de este exantema súbito causado por lo que es el herpes virus humano 7. En cuanto a la historia de la enfermedad, Salahuddin y colaboradores descubrieron lo que es el herpes virus humano 6 en 1986, a partir de linfocitos de sangre periférica de pacientes infectados con lo que es el VIH o infectados por síndromes linfoproliferados. En 1988, Yamanaki y colaboradores descubrieron la asociación entre ese herpes virus 6 con el exantema súbito, también conocido como la roceola infantum o sexta enfermedad exantémica. En 1991 se descubrieron lo que son las dos variantes que ya había mencionado, genéticamente distintas, que es el herpes virus humano 6A y el herpes virus humano 6B. Con diferencias antigénicas en el tropismo celular, en su distribución geográfica y en las manifestaciones clínicas respectivamente asociadas. La variante B es el agente etiológico del exantema súbito.
En cuanto a la descripción de la enfermedad, este herpes virus humano 6 se considera un virus ubicuo que infecta casi todos los niños menores de 2 años, con un pico de incidencia entre los 6 y 9 meses de edad, al igual que otros herpes virus. Este se mantiene en estado de latencia y es capaz de reactivarse tanto en pacientes inmunocompetentes como en inmunocomprometidos. También podemos decir que el herpes virus 6A ha sido asociado claramente no ha sido asociado claramente con alguna enfermedad. Se cree que la infección primaria con este virus ocurre pues en la niñez o durante la adolescencia, y esta infección puede presentarse sin síntomas. Por lo general, la infección congénita es asintomática, pero se han descrito algunos defectos neurológicos sutiles que la mayoría de los niños se infecta después del nacimiento. Y presentan esos signos como la fiebre, inquietud y diarrea. En su mayoría, los hermanos mayores son el origen de la transmisión. El exantema súbito es un padecimiento eruptivo febril agudo de origen vírico, que por lo general afecta a los niños menores de 4 años de edad, ¿verdad? Pero que es más común antes de los 2 años. Es una manifestación de las enfermedades causadas por el herpes virus 6B, y se presenta fiebre repentina que dura de 3 a 5 días y puede llegar hasta 41 grados, y la fiebre cede por lisis y va seguida de una erupción maculopapulosa en el tronco y más tarde en el resto del cuerpo, que suele desaparecer rápidamente. Los síntomas por lo común pues son leves, pero se han descrito convulsiones febriles también. En esta diapositiva muestro un ejemplo de cómo se muestra la piel con la roceola. En cuanto a la epidemiología, decimos que el herpes virus humano 6 es el herpes virus de propagación más rápida y se excreta en las gargantas de 10% de los bebés para los 5 meses de edad, y en un 70% para los 12 meses de edad, y en 30% de los adultos. Casi toda la población presenta el anticuerpo contra este virus para los 5 años. La infección es común durante la infancia. En la distribución decimos que es mundial. En Hong Kong, en China, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, donde se han descrito mejor la seroepidemiología del herpes virus humano 6, la incidencia alcanza su máximo en los lactantes entre los 6 y 12 meses de edad, y la seroprevalencia es de 65% a 100% al llegar a los 2 años. La seroprevalencia en las mujeres en edad reproductiva varía desde el 80% a 100% en gran parte del mundo, y si bien se han observado tasas de apenas 20% en Marruecos y 49% en Malasia. Rara vez se reconocen brotes perfectamente definidos de exantema súbito o de infección por este herpes virus humano 6. Solamente en Japón se ha descrito lo que es una predilectación estacional, que es a finales de invierno y comienzos de la primavera. En cuanto al reservorio, pues decimos que son los seres humanos. Su periodo de incubación alcanza desde los 10 días, con un lapso habitual de 5 a 15 días. En su periodo de transmisibilidad, ya la infección aguda se desconoce. Después de la infección aguda, el virus puede permanecer latente en ganglios linfáticos, riñones, hígados, glándulas salivales y en los monocitos. No se ha precisado la duración de la posible transmisibilidad derivada de estas infecciones latentes, pero podría durar lo que es toda la vida. En la susceptibilidad, la infección primaria por el herpes virus humano 6 ocurre más a menudo en niños menores de 2 años. Existen las infecciones congénitas y así un 1% de los recién nacidos sufre esta infección. Además, casi del 10 al 20% son causadas por el herpes virus humano 6. La susceptibilidad es general, pues las tasas de infección de los lactantes menores de 6 meses con bajas, pero aumentan rápidamente después de esa edad, lo cual indica que existe, ¿verdad?, protección temporal conferida por los anticuerpos maternos que llegan a través de la placenta, y son raros los segundos casos de este exantema súbito. La mayoría de las personas, al parecer, tienen lo que es una infección latente establecida, pero se desconoce su verdadera importancia clínica, en particular en los individuos inmunodeprimidos, en quienes la enfermedad primaria puede ser más grave
y los síntomas más prolongados. Ahora hablaremos de la patogenia. Todos los herpes virus humanos 6 aislados en saliva son variantes B. También se plantea la imagen que describe a un niño con presencia de exantema súbito, transmisión vertical, ya que se han detectado ADN viral en el tejido sanguíneo de los recién nacidos sanos seronegativos. También se debe considerar la posibilidad de heredar la infección integrada en los cromosomas, que se ha estimado en el 0,2% en la población japonesa. En el inmunocomprometido, la mayoría de las infecciones por el herpes virus 6 es producto de reactivaciones. En los trasplantados se observa un alza a los 2 y 4 semanas posteriores. La incidencia de este varía entre el 48%, entre un 28% al 75% en trasplantados de médula ósea y el 32% del 0% al 82% en trasplantados de órganos sólidos. En el cuadro clínico, la infección por el herpes virus 6A y el herpes virus 6B y su asociación con las manifestaciones clínicas es diferente según se trate de pacientes inmunocompetentes o inmunodeprimidos y también de acuerdo a su edad. En la infección primaria, el herpes virus 6 causa un cuadro febril agudo en niños de hasta un año con temperaturas elevadas mayor o igual a 40 grados Celsius por lo menos durante 3 días, en algunos casos hasta 7, tras lo cual disminuye en forma espontánea. En un reducido porcentaje de un 17% al 20% aparecen las manifestaciones típicas del exantema súbito, que son, como ya lo había mencionado, la fiebre y posterior desarrollo de un eritema cutáneo con normalización de la temperatura. En un cuadro autolimitado, las complicaciones son poco frecuentes, representadas principalmente por la invasión viral al sistema nervioso central, con aparición de convulsiones febriles de un 13% o de otros órganos como el hígado, riñones o pulmones, los cuales representan un sitio potencial de latencia y reactivación. Pueden aparecer mialgias, también inflamación de las membranas simpáticas y síntomas gástricos y respiratorios, raramente complicaciones tales como lo que es la hepatitis, artritis, encefalitis y síndrome hemafagocítico. La infección primaria en el adulto inmunocompetente es más rara, manifestándose como una enfermedad febril sin características especiales o como un síndrome mononucleosiforme con marcadores serológicos negativos para citomegalovirus humano y virus Epstein-Barr. Aquí se muestra la figura 23.51, el ciclo biológico del herpes virus 6. El virus que es genéticamente distinto pero morfológicamente similar a otros herpes virus, se replica en el tejido linfoide, en especial en los linfocitos T, y tiene dos variantes, como ya lo mencioné, el A y el B. El herpes virus 6 se relaciona de manera más cercana con el citomegalovirus que con los otros herpes virus ya conocidos y se encuentra en la subfamilia beta. Este herpes virus 6 es el agente etiológico del exantema súbito, la roceola, en ambos tipos, en el A y en el B. Pueden ocasionar enfermedades febriles agudas con o sin convulsiones o erupciones cutáneas, ¿verdad? Por lo general, la roceola se presenta en los lactantes entre los 6 meses y al año, ¿verdad? Y como ya lo había mencionado antes, se caracteriza normalmente por una fiebre, normalmente cerca de los 39 grados, 40 grados, entre 3 días seguidos, seguida de una leve erupción maculopapular que se extiende del tronco a las extremidades y que se inicia durante la defervescencia asociado con la roceola en lactantes, ¿verdad? El herpes virus 6 parece reactivarse en receptores de trasplante. Es posible que contribuya al rechazo de injertos a enfermedades clínicas tales como meningoencefalitis, neumonía, y supresión de la médula ósea después de un trasplante. El virus se reactiva en otros pacientes, pero no se conoce su importancia clínica. La reactivación es común en la inmunosupresión. En individuos inmunocomprometidos, el herpes virus 6 se reactiva comúnmente en pacientes infectados por el
el VIH, siendo la neumonitis y la encefalitis las manifestaciones más frecuentes, aunque también es conocido el efecto que el herpes virus 6 tiene sobre la replicación del VIH in vitro. Clínicamente no existe evidencia directa de progresión de la enfermedad por el VIH debido a la replicación del herpes virus 6, excepto tal vez en los casos de transmisión vertical. En cuanto a la relación entre la infección activa por el herpes virus 6 y el citomegalovirus, es posible la modificación de la historia natural de la infección por este último en los pacientes trasplantados. Se ha documentado que existe correlación entre la cantidad del DNA del herpes virus 6 en sangre y en la presencia de la enfermedad por el herpes citomegalovirus. Inclusive un buen marcador subrogante de enfermedad por este es por esta razón en la literatura se ha utilizado el término síndrome por beta herpes virus. En el diagnóstico de laboratorio se puede realizar a través de lo que es técnicas de cocultivo con linfoblastos o célula de sangre de cordón mediante la detección de antígenos en las muestras clínicas utilizando anticuerpos monoclonales, también de forma indirecta mediante la demostración de una seroconversión de anticuerpos de clase IgG o mediante la detección de anticuerpos IgM específicos. La infección viral primaria se puede documentar mediante la seroconversión. La infección viral activa se puede documentar mediante el cultivo, antigenemia o detección del DNA en sangre por PCR. Debido a que es común la reactivación virémica asintomática, es muy difícil utilizar estas herramientas para identificar el herpes virus 6 como la causa de síndromes febriles o de otros tipos. La infección primaria se puede documentar por medios serológicos y se puede utilizar la PCR para detectar la infección virémica. En el diagnóstico diferencial comparamos esta enfermedad con los síntomas con la rubiola. Se muestra aquí una imagen de la piel y su periodo de incubación va de 14 a 21 días o también de 16 a 18. Su agente etiológico pues es el virus de la rubiola, ARN, y su agente infeccioso es el virus de la familia Togavirus del género Rovivirus. También se compara el herpes virus 6 con el sarampión. Su periodo de incubación es de 7 a 14 días. Su agente etiológico, que es el virus del sarampión, ARN, y su agente infeccioso, que es el virus del sarampión que pertenece a la familia Paramisoxviridae. Luego presentamos lo que es la escarlatina. Vemos ahí la imagen de la piel. Su periodo de incubación va de 2 a 5 días. Su agente etiológico es el Streptococcus del grupo A y su agente infeccioso, pues su grupo de bacterias llamado Streptococcus del grupo A. En el tratamiento, los herpes virus 6 parecen susceptibles a lo que es el ganciclovir y el foscarnet, aunque no se tienen pruebas definitivas de las reacciones clínicas de este virus a los fármacos mencionados. La infección por este virus en niños inmunocompetentes es frecuente, autolimitada y no requiere terapia antiviral específica. En pacientes inmunocomprometidos con síndromes orgánicos específicos tales como la encefalitis, sería necesario pues implementar un tratamiento específico que se necesita un mayor número de estudios para conocer si la eficacia de la terapia preventiva iniciada cuando se detecta una elevación de la carga viral es una estrategia válida para prevenir los efectos indirectos, tales como la reactivación o el rechazo al injerto en pacientes trasplantados. En las complicaciones decimos que la invasión del sistema nervioso central con convulsiones febriles, síndrome hemafagocítico y hepatitis fulminante. La infección primaria por herpes virus 6 es responsable del 10 al 20% de los cuadros febriles en niños pequeños atendidos en los servicios de urgencias. En cuanto al pronóstico, al parecer los hermanos mayores pues son el origen de esta transmisión. Casi el 1% de los recién nacidos sufre infección por este herpes virus 6. Asimismo, se han descrito casos de infección placentaria por este virus y por lo general la infección congénita es asintomática. La mayoría de los niños que se infecta después del nacimiento manifiesta signos de la fiebre, la inquietud y la diarrea. Y en cuanto a prevención y control,
Los métodos de control que encontré según el libro de OPS no se cuentan con medidas eficaces y en medidas preventivas es preferible evitar el trasplante de órganos o tejidos de donantes seropositivos al herpes virus 6 a receptores seronegativos y pues generalmente en educación en materia de salud e higiene personal dirigida a reducir lo que es el mínimo de la transferencia del material infectante. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el herpes virus humanos tipo 7. Pues de este herpes, comenzando con la descripción del agente, actúa en conjunto con el herpes virus humano 6 y pues más que toda la información que hay es del herpes virus humano 6 y hay un poco más resumida del herpes virus humano 7. A veces, como van conjuntos, se les denomina por su género Roseolos virus. Este ya se sabe que pertenece a la familia Herpesviridae, que infecta a los seres humanos, y a la que pertenece a la subfamilia Beta Herpesvirinae, que pues también incluye el citomegalovirus, el herpes virus humano 6 y el herpes virus humano 8. No se sabe con certeza si existen variantes del tipo 7 como la de del 6, que se sabe que hay A y B, pero el receptor celular para el herpes virus humano 7 es la molécula CD4 y no hay mucha información sobre lo que es su ciclo replicativo. En la historia de la enfermedad, el herpes virus humano 7 se aisló en 1990 a partir de linfocitos T de la sangre periférica de un varón sano de 26 años. A partir de los linfocitos activados T CD4 de un adulto sano, posteriormente se aisló este virus a partir de unas muestras de saliva y de linfocitos T con fenotipos CD4 y CD8 en individuos sanos. Este se encontró después de lo que es el herpes virus humano 6. Continuando con la descripción de la enfermedad, el herpes virus humano tipo 7 es un virus linfotrófico de células T, que se asocia con roseola celulógicamente, con convulsiones y rara vez hay encefalitis y con frecuencia infecta a las embarazadas. El herpes virus humano 7 es sinérgico con el citomegalovirus en el caso de los receptores de trasplante renal y este se encuentra o se suele encontrar en la saliva y se supone pues que ese es pues su principal origen de infección, su medio de infección pero a diferencia del citomegalovirus ese no se encuentra en la leche materna y la viremia se vincula con la infección primaria o reactiva y casi siempre es después de una infección por el virus herpes humano 6, por el tipo 6. Continuando con la epidemiología y la distribución, la seroprevalencia, que es alta desde la temprana edad, alcanza el 95%, del 70 al 100% en la población adulta a nivel mundial, que lo que refleja en la alta seroprevalencia en los recién nacidos, quienes pues como se sabe pierden los anticuerpos maternos a los 6 meses. A pesar de esto, se le ha encontrado en el tracto genital a un 20% de las embarazadas este virus, aunque hace eso algo un poco posible la transmisión perinatal. Como mencioné antes, la infección por el herpes virus humano 7 ocurre durante la primera infancia y ocurre después de lo que es la infección por el herpes virus humano 6. Estudios pues, en niños de 2 a 3 años de edad muestran seroprevalencias que alcanzan el 65 al 75% y pues no se describe ninguna transmisión vertical. El reservorio de este virus es exclusivo para el hombre. El periodo de incubación es de 5 a 15 días y el periodo de transmisibilidad es una vez infectado que pues el individuo igual sea portador toda la vida. Este virus permanece lo que es en latencia dentro de las células hasta que hay lo que es una activación de la infección. Dada la activación de la infección, pues
empieza a reproducir partículas virales y se vuelve un poco más infeccioso. La susceptibilidad, pues más que todo es en niños menores de 11 meses. Como mencioné antes, pues se da bastante en niños, hay mayor pues incidencia en niños. Aquí están los porcientos. En niños menores de 11 meses es 0%, de 12 a 23 meses es un 50%, de 24 a 35 meses es un 75% y más de 36 meses pues es el 100%. Las susceptibilidades embarazadas, en niños recién nacidos. ¿Por qué recién nacidos? Porque pues después de los 6 meses ellos pierden los anticuerpos y pues pueden contraer el virus de otras formas, no por la leche materna, porque no es en la leche materna, por la saliva. Por eso es de tener una muy buena higiene y mucho cuidado con los recién nacidos. Y pues ya que este se adquiere durante la infancia, tener mucho cuidado con los niños. Hablando ya de lo que es la patogenia, se considera que el herpesvirus humano 7 en un 10% es el agente etiológico de los casos de Roseola infantum. Este se puede llegar pues, a hacer como un diagnóstico diferencial con el herpesvirus humano 6 porque el B produce lo que es pues también lo que es Roseola. También lo que es la variante B del herpesvirus humano 6 produce complicaciones neurológicas como convulsiones, febriles, aparece el 50% de las infecciones primarias sin signos y con un exantema súbito clásico. En raras ocasiones se puede presentar lo que es una encefalitis y una hemiplegia y que también se ha relacionado, últimamente han pues aparecido estudios que se ha relacionado la peritiasis rósea con el virus, con la reactivación del herpesvirus humano 7, aunque pues no se ha establecido completamente. La incidencia de este virus en trasplantados va en torno a un 55% y del 0 a 46% en trasplantados renales. La mayoría de las infecciones parecen producirse por reactivación, o sea, el virus está latente y luego se dan las infecciones por una reactivación de ese virus, pero hay casos en donde ha sido una infección primaria, por ejemplo en receptores seronegativos, a partir de donantes seropositivos, y también puede producirse por sobreinfecciones por esta vía. El pico de actividad de la infección del herpesvirus humano 7 ocurre alrededor del segundo mes post-trasplante, ya hablando de personas con trasplante, y puede aparecer de 2 a las 4 semanas. Las manifestaciones clínicas de este herpesvirus humano 7 incluye síndrome erróneamente por activación y pues sus síntomas pueden ser por la reactivación. Ahora, continuando con el cuadro clínico del virus herpes humano 7, tenemos que las más comunes en niños, que como estaba mencionando, pues son susceptibles a esta enfermedad, son las fiebres y las convulsiones o convulsiones febriles también. Algunos niños llegan a acudir con signos y síntomas respiratorios o gastrointestinales y como mencionaba también con piritiasis rosada. Se ha llegado pues, a encontrar una relación entre el herpesvirus humano 7 y la pityriasis rosada. El herpesvirus humano 7 también puede llegar a ser asintomático en general, pero pues también puede haber lo que es con exantema súbito y como mencionaba, pues puede haber convulsiones febriles debido a la fiebre en niños, en lactantes. Dentro de los signos y síntomas en el cuadro clínico tenemos enfermedad respiratoria febril aguda, hay pues fiebre, hay erupción cutánea, hay vómitos, hay diarrea, hay recuento bajo de linfocitos y hay, como mencionaba, pues convulsiones febriles. Dentro del diagnóstico de laboratorio, pues existen varios métodos serológicos de aislamiento viral, de detección de antígenos y de su genoma,
pero sin embargo hay algunas técnicas que permiten identificar una infección activa y no estandarizadas. La más recomendable, pues la técnica más sensible es la PCR para la detección de lo que es el genoma viral. Si bien su naturaleza se ubica de ese virus y su capacidad de persistir latente hasta una, pues su genoma permanece latente hasta en el ADN celular hasta una reactivación, complica bastante lo que es la interpretación de este examen. Pero pues más que todo se promueve lo que es la PCR cuantitativa como método de diagnóstico para lo que es este virus y pues es la técnica de elección. El diagnóstico diferencial para lo que es el herpes virus humano 7 tenemos exantema súbito y mononucleosis infecciosa. Hay que recordar que, ¿por qué eso? Porque también pues produce lo que es el herpes virus humano 7, pues lo que es erupciones así rosadas. Eh, para el exantema súbito tenemos los signos y síntomas siguientes. Hay fiebre alta, hay párpados inflamados, hay erupciones que son planas y de color rosa. Generalmente se encuentran lo que es en la espalda, en el pecho y en el abdomen. Hay dolor de garganta. Y para la mononucleosis infecciosa tenemos también dolor de garganta, hay inflamación de ganglios linfáticos en lo que es en el cuello, en las axilas, hay lo que es sarpullido en la piel y fiebre. Para el tratamiento, pues está el ganciclovir y el foscamed, que pues parece ser el herpes virus humano 7 parece ser más susceptible lo que es a estos dos, aunque pues no hay pruebas definitivas que pues haya pues una completa susceptibilidad de este virus a estos fármacos, pero estos son los que se utilizan. Y dentro de las complicaciones que puede haber están las fiebres y las convulsiones febriles, y que parece ser que las más graves producidas por el herpes virus humano 7 es la encefalitis y la hemiplegia. Para la prevención y el control, pues la verdad que no se cuenta con una vacuna efectiva y tampoco se ha probado formalmente un compuesto antiviral para tratar esta infección, como lo mencionaba con el citomegalovirus, no hay una vacuna y dada su forma de transmisión, pues es muy difícil. Pero en la práctica clínica se trata de utilizar los mismos antivirales para la profilaxis o la terapia de lo que es el citomegalovirus, ya que codifican una fosfotransferasa capaz de convertir los análogos de nucleósidos a monofosfatos. Hasta aquí mi exposición. Continuando con el tema, ahora les hablaré acerca del herpes virus número 8, también conocido como sarcoma de Kaposi. En la descripción del agente decimos que el herpes virus 8 pertenece a la subfamilia Gramma herpes y es el primer integrante del género Radininovirus que infecta al hombre. Los miembros de este grupo se encuentran en primates no humanos, ungulados, conejos y ratones, siendo causante de linfomas fulminantes y otros desórdenes del sistema hematopoyético. El genoma del herpes virus 8 ha mostrado lo que es una extensa homología con el herpes virus Zaimiri de monos, como el gen K1 que codifica lo que son las proteínas con capacidad transformante en la secuencia R que codifica proteínas transactivadoras también presentes en el virus Epstein-Barr. Este virus herpes humano 8 es el virus herpes que más ha almacenado este tipo de genes celulares capturados, cuya función es codificar proteínas involucradas en la modulación de la respuesta inmune, la apoptosis y la proliferación de las células persistentes infectadas. Estos virus se caracterizan, al igual que los otros miembros de la familia Herpes viridae, por su capacidad de permanecer en estado latente de lo que es en el interior del organismo humano. También aquí en esta diapositiva presento lo que es una microfotografía electrónica de este virus. En la historia de la enfermedad,
decimos que han pasado más de 100 años desde la descripción inicial del sarcoma de Kaposi en lesiones cutáneas de adultos de edad avanzada. En 1994, Chang y colaboradores detectaron en lesiones de pacientes con VIH y con sarcoma de Kaposi secuencias de DNA viral al que llamaron virus herpes asociado al sarcoma de Kaposi. Posteriormente se demostró que el virus herpes sarcoma de Kaposi, también conocido como el virus herpes humano 8, era el agente etiológico del sarcoma de Kaposi. También las secuencias de este virus se encuentran en más del 90% de las lesiones del sarcoma de Kaposi en todas sus formas clínicas. Y si bien se le ha asociado a varias patologías, hay una consistente de evidencia del rol de este virus como agente causal del linfoma primario de efusiones y de la enfermedad multicéntrica de Castleman. A diferencia del resto de los virus, este herpes virus humano 8 no es ubicuo y la prevalencia de la infección varía de acuerdo con una combinación de factores tanto geográficos como de comportamiento. En la descripción de la enfermedad, este virus herpes humano 8, la infección primaria por este virus en niños inmunocompetentes se acompaña de fiebre y un eritema maculopapular. Y entre los individuos con una inmunidad íntegra, la regla es una infección asintomática crónica y las neoplasias por lo general se forman cuando existe inmunodepresión. Los pacientes inmunodeprimidos exhiben lo que son fiebre, esplenomegalia, hiperplasia linfoide, pancitopenia o el sarcoma de Kaposi de inicio rápido. El análisis cuantitativo del DNA de este herpes virus humano 8 sugiere predominio de las células infectadas latentes en las lesiones del sarcoma de Kaposi y la multiplicación lítica frecuente en la enfermedad multicéntrica de Castleman. El virus de herpes humano 8 o este virus relacionado con sarcoma es la causa de todas las variantes del sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Y en Estados Unidos, antes de 1980, esa lesión maligna de la piel se observa sobre todo en varones ancianos, tenía una evolución clínica crónica y rara vez era letal. Este sarcoma de Kaposi ocurre de manera endémica y con frecuencia es agresiva en varones de raza negra, jóvenes de África ecuatorial, pero es muy poco frecuente en estadounidenses. El sarcoma de Kaposi continúa ocurriendo sobre todo en varones homosexuales con infección por VIH como una enfermedad que define el SIDA. Este sarcoma puede complicar el tratamiento inmunosupresor y es probable que la suspensión de la inmunodepresión ocasione lo que es una mejoría, y en todas las presentaciones del sarcoma de Kaposi se encuentra casi siempre el virus del herpes humano 8 o el virus del herpes relacionado con lo que es el sarcoma de Kaposi. Epidemiología. Las epidemias simultáneas del VIH-1 y el herpes virus humano 8 en ciertas poblaciones, por ejemplo, en varones que tienen relaciones sexuales con otros varones a finales del decenio de 1970 y principios de 1980, al parecer tuvieron como resultado la presencia simultánea frecuente del SIDA y del sarcoma de Kaposi. El virus del herpes virus del sarcoma de Kaposi no es tan ubicuo como otros herpes virus. Casi 5% de la población general en Estados Unidos y en el norte de Europa tiene evidencia serológica de la infección por el herpes virus sarcoma de Kaposi. El contacto con las secreciones bucales quizás es la vía de transmisión más frecuente. El virus también se puede transmitir por lo que es por vía sexual de forma vertical a través de la sangre y por medio del trasplante de órganos. Asimismo, se ha detectado el DNA viral en muestras de leche materna. En África, las infecciones son frecuentes de dicho continente y se adquieren a una edad temprana. El DNA viral se puede detectar en muestras de pacientes mediante los análisis de PCR y el cultivo directo del virus es difícil e impráctico. En la distribución se dice que los países de baja endemicidad en los países de baja endemicidad, y la mayoría de los infectados son hombres homosexuales y la seroprevalencia alcanza el 70% en los individuos coinfectados con el VIH. Numerosos factores de riesgo aumentan la seroprevalencia del herpes virus 8 y la promiscuidad, la seropositividad para el
el VIH, la antigüedad de la actividad homosexual, los antecedentes de las enfermedades de transmisión sexual y el uso de las drogas ilícitas por vía endovenosa. Países y en los países de alta endemicidad, en ellos la epidemiología de este virus y de los modos de transmisión son diferentes. La cero prevalencia es alta ya en la infancia y al final de la pubertad, con tasas muy similares en los adultos. Además, se han descrito casos del sarcoma de Kaposi en niños de África Central no asociados al VIH. La transmisión parece ocurrir antes de la pubertad y de la actividad sexual. Los estudios realizados en familiares seropositivas para el herpes virus 8 han sugerido la transmisión de la madre al niño y entre niños luego de los 5 años, y la carga viral en la leche es menor que en la saliva y no ha podido demostrarse una transmisión intrauterina durante el parto o perinatal. El reservorio, pues, es los seres humanos. El periodo de incubación es de 1 a 26 días, con media de 6 a 8 días. En su periodo de transmisibilidad parece que esta transmisión, pues, es horizontal durante la infancia a partir de contacto familiar y esta continúa hasta la edad adulta, quizás por vías no sexuales. Y la transmisión del herpes virus 8 también se ha relacionado con trasplantes de órganos, uso de drogas intravenosas y transfusiones de sangre. Sin embargo, la transmisión hematológica en Estados Unidos aparentemente es mínima o inexistente. En la susceptibilidad, el herpes virus 8 en las regiones con una frecuencia elevada, la infección predomina durante la infancia. Las personas seropositivas casi siempre tienen una madre o con menos frecuencia un hermano mayor seropositivo. En las regiones con una frecuencia reducida, la infección predomina en adultos, quizás con contacto con transmisión sexual. En la patogenia, estudios in vitro han demostrado que el herpes virus 8 puede infectar linfocitos beta en células endoteliales y epiteliales. Si bien los linfocitos B son el blanco principal, también puede infectar linfocitos T circulantes. En estados de inmunocompromiso, el herpes virus 8 podría contribuir indirectamente a la transformación maligna de los linfocitos infectados, aunque su participación en la patogénesis de linfomas es controvertida, debido a la coinfección con virus de Epstein-Barr. Como todo miembro de la familia Herpes viridae, este virus presenta periodos de latencia en los cuales es difícil detectarlo, y se han demostrado que la infección viral presenta fases virémicas intermitentes, lo cual explicaría por qué no se le detecta en linfocitos periféricos de todos los pacientes con sarcoma de Kaposi. La infección primaria en la mayoría de los casos se presenta con fiebre alta y la erupción maculopapular, que se resuelve rápidamente sin adenopatías ni ulceraciones orales. También puede presentarse como un síndrome febril de origen indeterminado. En la infección de homosexuales VIH negativo se han documentado síntomas inespecíficos como diarrea, fatiga, erupción localizada y endonopatía. En inmunocomprometidos, la infección está asociada a un espectro de signos y síntomas más graves, que estos incluyen atralgias, adenopatías, esplenomegalia, observándose también citopenia. En el cuadro clínico, las patologías malignas inducidas por el herpes virus 8, durante la latencia, el virus produce proteínas que aseguran el mantenimiento del DNA viral y promueve la supervivencia de las células que actúan como reservorio. La promoción de la supervivencia celular es una característica del cáncer, por lo que no sorprende que estos virus estén asociados con patologías malignas. El comportamiento clínico de esta enfermedad del sarcoma de Kaposi esta es la principal enfermedad asociada a la infección con el herpes virus 8. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular que afecta a lo que es la piel y tejidos blandos, con una anatomía patológica compleja que presenta un componente angiogénico, uno profilerativo y otro inflamatorio. En el examen de las lesiones se observa una variedad de tipos celulares, incluyendo células endoteliales, células fusiformes de origen endotelial, características del sarcoma de Kaposi, células inflamatorias infiltrantes, que son linfocitos y monocitos, y gran cantidad de glóbulos rojos en los espacios extracelulares. La proporción relativa de estas poblaciones celulares varía en función del estadio evolutivo de la enfermedad. El comportamiento clínico de esta enfermedad es más parecido a un cáncer que a un proceso infeccioso. Las lesiones del sarcoma de Kaposi siempre contienen herpes virus 8, que se encuentra en forma latente en la mayoría de las células fusiformes.
expresando un pequeño subgrupo de proteínas virales. Solo en una pequeña proporción de estas células se expresa una gran cantidad de antígenos líticos, por lo que se podría considerarse al sarcoma de Kaposi como una enfermedad de la latencia. En la gran mayoría de estos casos, la infección por el herpes virus 8 es asintomática y en algunos casos clínicos el riesgo de desarrollar la enfermedad es mucho mayor, pudiendo derivar en 4 subgrupos: el sarcoma de Kaposi clásico, el sarcoma de Kaposi endémico africano, sarcoma de Kaposi aitrogénico asociado con inmunosupresión y el sarcoma de Kaposi asociado con lo que es el SIDA. Los casos de afectación de individuos sanos sin inmunodeficiencia manifiesta excepto la inmunoesencia son conocidos como sarcoma de Kaposi clásico y el sarcoma de Kaposi endémico africano, que está descrito en África subsahariana, que afecta principalmente a niños y varones de lo que es la mediana edad. El sarcoma de Kaposi iatrogénico se encuentra principalmente en pacientes receptores de órganos sólidos, por lo que el último, que es el sarcoma de Kaposi asociado con lo que es el SIDA, afecta principalmente a varones homosexuales. Y recientemente se ha identificado un quinto subtipo que afecta a hombres homosexuales no infectados por el VIH. Las lesiones cutáneas se manifiestan como placas aisladas, como placas aisladas, localizadas o diseminadas, o erupciones maculares papulares que progresan a placas nodulares o lesiones en cualquier área de la piel. La progresión es muy variable, siendo probable que en un mismo individuo se desarrollen lesiones en diferentes estadios. Todas las formas conocidas de esta enfermedad están causadas por la infección del herpesvirus 8 y pues en la actualidad se desconocen las vías exactas de la transmisión de este virus, aunque se sospecha que se transmite tanto por contacto sexual como no sexual y los niveles más elevados del herpesvirus 8 se encuentran en la saliva. El diagnóstico de laboratorio de esta infección por el herpesvirus 8 se basa en métodos directos de biología molecular dirigidos a detectar el ácido nucleico del virus y métodos indirectos basados en la demostración de anticuerpos frente a distintos antígenos del virus. El uso de ambos métodos de diagnóstico es esencial para el estudio epidemiológico de este virus, el manejo clínico de pacientes infectados por el VIH y en el trasplante de órganos, no solo para ser cribado de los donantes de órganos, sino para evitar lo que es el riesgo del sarcoma de Kaposi tras el trasplante. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial a tener en cuenta en estos pacientes debe incluir enfermedades asociadas con el VIH, como la angiomatosis basilar producida por subtipos de Bartonella, la gingivitis ulcerativa necrosante, linfomas no Hodgkin o lesiones papilomatosas asociadas con el virus del papiloma humano. En el tratamiento, pues no se han establecido recomendaciones de tratamiento específico. El tratamiento depende del tipo del sarcoma de Kaposi y de la presencia de afección localizada o sistémica. El objetivo principal del tratamiento es restaurar la inmunidad. Puede administrarse repamicina en personas receptoras de trasplante de órganos y se recomienda suspender o reducir la terapia inmunosupresora y la terapia antirretroviral debe ser prescrita sistemáticamente en el sarcoma de Kaposi asociado con el SIDA para prevenir o reducir las lesiones. Y para lesiones localizadas se puede prescribir radioterapia, geles tópicos, inyecciones intralesionales, cirugía o crioterapia. En general, los ancianos con sarcoma de Kaposi, estos solo necesitan tratamiento local palitivo con quimioterapia intralesional o radiación. En los casos de inmunodeficiencia iatrógena, el tratamiento del sarcoma de Kaposi consiste sobre todo en disminuir la dosis de inmunodepresores. Y en el sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA, el paciente debe recibir primero tratamiento antirretroviral. En las complicaciones podemos incluir tos, posiblemente con sangre, dificultad para respirar, si la enfermedad está en los pulmones, hinchazón en las piernas que puede doler o causar infecciones, si la enfermedad está en los ganglios linfáticos de las piernas y los tumores pueden reaparecer incluso después del tratamiento. El sarcoma de Kaposi puede ser mortal para una persona con SIDA.
También una forma agresiva del sarcoma de Kaposi endémico se puede diseminar con rapidez a los huesos, y otra forma de este sarcoma que se encuentra en niños africanos no afecta a lo que es la piel. En lugar de eso se disemina a través de los ganglios linfáticos y órganos vitales y puede volverse mortal rápidamente. El pronóstico del sarcoma de Kaposi varía desde un trastorno indolente a una enfermedad agresiva con morbimortalidad significativa. En general, no es una amenaza para la vida de los pacientes en la mayoría de las formas, aunque puede tener importantes implicaciones psicosociales y un impacto significativo en la calidad de vida. En prevención y control, decimos que la mejor terapia para prevenir el sarcoma de Kaposi en el VIH positivo es la misma terapia antirretroviral, y por otro lado, en el caso de los pacientes trasplantados, la reducción de la terapia inmunosupresora en el manejo del sarcoma de Kaposi puede tener consecuencias adversas relacionadas con el rechazo del órgano, por lo que será necesario contar con tratamientos específicos. Y esta sería mi participación. Muchas gracias.